Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a un capítulo de la magia del saber. Esperamos que la semana pasada les haya gustado mucho el capítulo especial que preparamos y si no lo han visto, pues váyanlo a ver, porque fue un capítulo que, bueno, fue bueno, tuvimos un invitado especial, pudimos compartir con él cómo fue todo el proceso de escritura de su libro. Y pues yo les recomendaría que si no lo han visto, váyanlo a ver para que nos dejen ahí su opinión. Pero pues vamos a comenzar con el capítulo del día de hoy y en esta ocasión tenemos una reseña por parte de nuestra amiga Paola. No sé qué nos trae Paola el día de hoy, pero bueno, yo estoy muy emocionada de estar aquí nuevamente con ustedes y antes de comenzar vamos a saludar a las participantes del día de hoy. Así es que, Olis, cuéntanos cómo estás. Hola, pues hoy tenemos una dinámica interesante porque somos puras mujeres, somos puras nenas, aprovechando que es el mes de la mujer, empoderadas y todo. Estamos aquí en nuestro propósito de que semanalmente hacer nuestros capítulos, nuestras reseñas, nuestras recomendaciones y pues enos aquí. Entonces, pues igual estoy entusiasta de ver lo que nos trae Pau, porque Pau a veces en sus recomendaciones como que sí, a mí personalmente me lleva a otras esferas que pues normalmente no son como que mi trip de todos los días, entonces eso me gusta mucho, rodearme de esa gente me gusta mucho, entonces entusiasta. Gracias. Yo concuerdo contigo, ¿eh? Somos un grupo muy variado. Yo también hay libros que yo no los agarraría por mí misma, pero ya que alguien los trae, ya es así como de, ah, mira, pues sí, ¿no? Estaría bien. Pero bueno, ya para poder continuar, le dejamos la palabra a Pau que nos cuente cómo está y ahora sí que nos diga de qué se trata este libro que trae para esta semana. Dale, Pau. Muchas gracias, Aurora. Gracias, Solis, por estar acá. Y pues bueno, yo estoy muy contenta porque, en efecto, la semana pasada tuvimos un súper invitadazo. Entonces, creo que eso nos refresca un poquito también la dinámica que traemos. Entonces, bueno, yo dije, ¿qué les llevo a las chicas para que podamos, pues hablar en esta reseña, ¿no? Y estaba viendo y hasta vi los capítulos de aquí de La Magia del Saber porque dije, tal vez ya lo reseñé y no me acuerdo, pero no, todavía no lo han reseñado. Entonces, les traigo hoy algo que podría ser dirigido para personas que se dedican a el emprendimiento, personas que se dedican a tener, por ejemplo, una agencia de diseño, de marcas, de publicidad, incluso llevar redes sociales, entre otro tipo de cosas, comunicación, por supuesto. Y es de una habilidad, bueno, el libro que les traigo habla de una habilidad súper buena que todas las personas deberíamos de desarrollar, que todas las personas deberíamos de rescatar, porque creo que, de hecho, muchas veces no somos luego conscientes de qué tanto está pegado al ser humano, ¿no? Y bueno, yo les traigo el libro de storytelling de cómo estrategia de comunicación. Es decir, cómo el arte de contar historias nos va a traer muchísimos beneficios para comunicar. Y este libro me encanta porque es muy dinámico. Es del autor Guillaume Lamar. No, mejor se los escribo acá porque no es otoño para que me corrija el francés. Pero bueno, ¿qué sucede con este libro o por qué me llamó la atención? En una ocasión fuimos a una feria de libro que nuestra amiga Marta, un saludote, nos recomendó en el Instituto Politécnico Nacional. Yo estaba buscando libros de diseño, pero que fueran enfocados como a esta parte de cómo empezar a hacer un logotipo, de cómo hacer esta parte de la transformación de las formas, entre otro tipo de cosas, ¿no? Anuncios, lo que hay de novedad y todo. Y encontré este de storytelling. Me llamó mucho la atención porque, en efecto, dice
que, o sea, prácticamente el hecho de contar historias tiene un poder impresionante y que puede influir en las demás personas. Este libro nos habla desde muchísimos enfoques de cómo requerimos aprender el storytelling para tener nuestras estrategias lo más profesional posibles. Entonces, la naturaleza de contar historias dice y habla, creo que ya lo había mencionado con anterioridad, de que las historias vienen prácticamente desde que el ser humano está en las cavernas, desde que estamos en las noches con nuestra tribu, todos pues cubriéndonos y protegiéndonos unos a los otros, rodeados de fuego, contando cómo estuvo el día, las hazañas que tal vez hicimos, de cómo llegaron a recolectar ciertas semillas, el mamut, de cómo lograron sobrevivir, de qué hay más allá de las montañas, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Esto va pasando de generación en generación, o sea, todas las cosas increíbles, las cosas que tal vez eran inexplicables, ¿no? Fenómenos, cosas así. Entonces, a partir de ahí, eso empieza a ayudarnos a desarrollar el lenguaje, la comunicación entre los seres humanos y por lo tanto empieza algo bien importante, que es cómo empiezan las historias a formarnos a nosotros. Habla de que somos los seres humanos prácticamente historias andantes. Es decir, que todos en algún momento estamos llenos de historias, repletos de historias. Incluso hasta vienen algunos ejercicios y viene uno muy padre que recuerdo mucho, que dice, súbete al colectivo o súbete al metro y voltea a ver a la gente a tu alrededor y observa qué están haciendo esas personas. Tal vez un chico que esté escuchando audífonos o alguien que esté viendo una fotografía o alguien que esté llorando, triste o una pareja que está sonriendo y que se están secreteando al oído. ¿Qué hay atrás de esos momentos que ves, no? Entonces nos llevaba a esa reflexión y a darnos cuenta de que estamos rodeados de historias y que todas esas historias si sabemos cómo empezar a contarlas, nos van a dar estrategias de comunicación y de ventas bastante buenas. Me gusta porque también habla de cómo podemos entablar el branding, que es toda esta parte de la naturaleza de las marcas, con el storytelling, es decir, con el arte de contar historias. Nos habla de que el branding siempre va a ser así como muy demandante de decirte qué más hay, qué más hay, qué más hay, y siempre bajo las líneas que te va a ofrecer la marca. Entonces, las historias, pues, tienen su poder. Y también, aparte de que trae ejercicios así muy padres, vean, es una chulada, la verdad, el diseño editorial. Aquí dice, por ejemplo, eh, que si quieres ser una estrella de rock, pues escucha con atención lo que te voy a decir. Simplemente coge una guitarra eléctrica, dedica un tiempo a aprender a tocarla, luego mueve el pelo como Dios manda y ponte unos pantalones ajustados y verás que todo sale bien, ¿no? Entonces, esto es porque dice que si tú quieres ser un rockstar en tu industria, requieres aprender a contar historias, ¿no? También viene cómo enamorar a alguien y dice, o sea, si tú quieres enamorar a alguien, ok, ¿qué vas a contar de ti? ¿Cómo lo vas a seducir a través de la historia para que él se enamore de ti o ella se enamore de ti, ¿no? Entonces, me encanta porque aparte al final vienen unos ejercicios, viene obviamente la estructura de cómo contar una buena historia y me encanta porque dice que el conflicto es como que, o las peleas son como que esa parte que le da ese saborcito a las historias, ¿no? Es decir, imagínense si tuviéramos una historia así súper plana de, había una vez una niña y esa niña de repente iba caminando y llegó feliz a su casa, fin. Obviamente no tiene sentido, obviamente no va a generar un impacto en la mente ni de Aurora, ni de Olis, ni de todas las personas que nos están viendo, sino por el contrario. Sería más así como que, ok, esa niña de repente iba a su casa, pero ¿qué sucede? Viene como que algo que entra en la historia, ¿no? Pueden ser un personaje diferente que entre y que por lo tanto empiece a cambiar como el sentido de esa historia, de que sea totalmente plana a que tenga como una intención diferente y que por lo tanto quiera captar la atención
de las personas que lo están escuchando. Entonces está súper padre porque viene así como más allá de inicio, clímax y desenlace, viene muchísimo más a profundidad cómo contar una historia. Vienen, bueno, él le pone aquí anatomía de una historia, por ejemplo, cómo ser concreto en tu historia, cómo empezar a crear tus propios personajes, de cómo poder empatizar, de Hay una historia que es de publicidad y que dice cómo hacer que un avestruz vuele, ¿no? Entonces, habla de un avestruz que está en el desierto y que está un visor de 3D de realidad virtual ahí. Se agacha, se pone sin querer el visor y empieza ella a ver como si fuera un ave. Entonces, al final, esta ave, pues obviamente se separa de su manada y ya después viene esta parte en la cual el avestruz empieza a volar, ¿no? Entonces, es esta experiencia así súper padrísima que empieza a decir de las historias, ¿no? De esta parte mágica de las historias, de cómo podemos dejarnos llevar para tener una muy buena comunicación, sea en el aspecto en el que queramos, ¿no? Entonces, por eso está enfocada en emprendedores, porque creo que no hay tamaño para el storytelling. Si tú tienes una empresa o un emprendimiento pequeño, empieza también a contar historias. Empieza a empatizar y a escuchar, sobre todo a escuchar a la persona que te compra, a las personas a las cuales estás destinada a venderles tus productos o tus servicios, independientemente si estás solo en tu emprendimiento, tu negocio, si tienes un equipo y cada quien trabaja vía remota, o sea, no importa. El chiste de esto es que aprendan qué es lo que es la marca en sí y a partir de eso que puedan ver qué tipo de perspectivas pueden empezar a comunicar a través de las marcas. Hace rato hacía una investigación de contenidos y encontré que el 83% aproximadamente de las personas, 83, 86, no me acuerdo, van a recordar una historia y un porcentaje más pequeño va a recordar las cifras, ¿no? Entonces, a mí me encantan los números, me encantan las cifras, pero sí es cierto, muchas veces nos quedamos más con la historia que te cuentan, con esta parte en donde te engancha tanto una historia que, o sea, ya estás del otro lado, ¿no? Ya hiciste como que esa experiencia de tu marca y de cómo lo comunicas con las personas que te están escuchando. Entonces, este libro es genial. Al final viene el tema de la creatividad, el tema de unas entrevistas con Ogilvy. Entonces, o sea, está súper, súper bonito este libro. De verdad, léanlo, consíganlo, independientemente de todo. Si eres algún tipo de profesional que no tiene una empresa, que no se dedica a diseño, a marca, pues entonces léelo porque, como te decía, estamos llenos de historias y te va a funcionar para tus relaciones humanas. Entonces, no sé, chicas, ¿cómo lo ven? Muchas gracias, Pau. No, no, me esperaba todo menos eso. No sé por qué en mi cabeza traía yo otra historia. Tal vez me quedé con el video de los gatitos de la semana pasada. Pero bueno, muchas gracias. Antes de que yo les dé mi opinión, Olis, ¿nos quieres contar qué te pareció el libro? Sí, claro. De hecho, quiero confesar aquí y ahora que este término precisamente yo lo conocí por Pau. Cuando al inicio recién la había conocido, recuerdo que incluso Jesús le invitó y justo en esa sesión ella habló del famoso storytelling, si no mal recuerdo. Y genuinamente yo no había escuchado ese término, entonces me metí a checar y todo. Y también hoy en día, esto del branding personal y del storytelling es algo que ya incluso hasta lo podemos ver en Instagram, como muchas personas se están, eh, se están haciendo publicidad precisamente para, pues, capacitar a los emprendedores para que sepan llevar a buen puerto sus negocios. Entonces, cuando yo conocí a Pau y cuando ella mencionaba o hacía referencia de este término,
para mí sí fue como algo innovador, algo llamativo, porque no estaba en mi contexto, en mi psique, no era un término que existiera. Y coincido mucho con ella en esta parte final que dice, si bien, por ejemplo, yo no soy una emprendedora, pero sí en la experiencia y en la práctica cotidiana he podido constatar que como profesionista sí tenemos una imagen, sí tenemos incluso hasta un lema y a lo mejor lo tenemos de manera inconsciente, pero sí lo tenemos y nos ubican por un lema, a lo mejor no tenemos un logo como tal, pero sí tenemos un sello. Y eso, de alguna manera, también nosotros somos una marca personal. Entonces, esta parte de las historias a mí me encanta porque es cierto. Yo recuerdo que cuando era adolescente me llamaban mucho la atención los comerciales que sacaba Coca-Cola, porque Coca-Cola se hace unas historias llegadoras, le llega por la parte donde a la mayoría de nosotros como mexicanos nos puede dar, que es la familia, la unión familiar, esta parte donde eh, estamos todos en una mesa, reunidos, platicando, riéndonos, haciendo la sobremesa, y es una buena historia que le pega a un mexicano, o me atrevería a decir también a los latinos, ¿no? Entonces, ¿cómo saber qué estrategias utilizar como marca para ciertos lugares, para ciertas personas, en ciertos nichos, en ciertas... Esto es maravilloso. Por eso a mí me gusta a veces escuchar las reseñas de Pau, porque, o sea, si nos lleva a otro puerto, nos lleva a otra isla y me saca de mi cotidianidad, de mis términos ordinarios, que casi todos los días escucho y no está de más porque es real como profesionistas, nosotros tenemos una imagen, tenemos una marca personal. Es algo que yo he aprendido con ella. Síganla en sus cápsulas de toda la semana, porque es algo que yo he aprendido con ella. O sea, sí, como profesionistas todo el tiempo estamos proyectando, independientemente de si somos emprendedores o no, si vendemos un producto o no, o un servicio. Todo el tiempo estamos proyectando, incluso como papás, como hijos, en el lugar donde estemos, en la esfera donde estemos. Y si nosotros sabemos proyectarnos con esta marca personal y con esta historia, pues yo creo que vamos a lograr nuestros objetivos tanto profesionales, pero también como personales. Entonces, interesante este libro. Y creo que lo habías comentado, pero no lo habías reseñado. Entonces, qué bueno que ya nos trajiste la reseña. Ahora sí te escuchamos a ti, Aurorita. Creo que, de hecho, creo que yo coincido con eso. Creo que ya lo había comentado. Seguramente también fuera del aire ya nos había comentado cosas así, pero no lo había reseñado. Y bueno, a mí me parece una idea muy, que ya cada día es más común, ¿no? O sea, cada día estamos como más envueltos en este término, no nada más por redes sociales y demás, sino como que ya cada vez es más común que la gente empiece a decir o a recomendar así como de, bueno, a ver, espérate un momento, ¿no? ¿Qué historia me estás contando, ¿no? Así como, date dos pasos para atrás y qué me estás contando. Entonces, a mí se me hace una herramienta muy interesante, no nada más, o sea, como en la vida laboral, con esto del branding personal y demás, sino se me hace como una herramienta importante en nuestra vida en general, ¿no? Porque todo empieza antes de que empieces con tu desarrollo profesional, antes de que empieces con todo de tu marca personal y demás, a ti mismo te estás contando una historia. A ti mismo te estás diciendo, yo, Olis, soy una mujer exitosa y poderosa. Y entonces todo empieza desde la historia que me cuento a mí misma de lo que soy y de cómo me identifico. Y a partir de ahí construyo para contarle una historia a los demás, ¿cierto? Entonces yo creo que esto del storytelling tiene muchos niveles. Yo no he leído el libro, yo no, realmente tampoco nunca he leído un libro de storytelling ni nada, pero sí se me hace como que tiene muchos niveles, ¿no? Que todo empieza desde
mi percepción personal hasta donde yo, como yo proyecto, ¿no? Como bien mencionaba Olis, como lo proyecto hacia los demás. A mí me gusta mucho. Yo ahorita a lo que me dedico, justamente tengo que trabajar en eso, en la historia que estoy vendiendo con las cosas que estoy haciendo. Y a mí, yo no sé ustedes, pero a mí me cuesta mucho trabajo. O sea, a mí me cuesta mucho trabajo ser concisa y decir, este es el punto, ¿no? O sea, como que este es el punto y ya. O sea, como que yo, a mí me pasa, no sé ustedes, pero yo es así de, bueno, este es el punto, pero también hay esto, ¿no? Pero también está esto, pero también está aquello. Entonces, como que a mí me falta mucho trabajar en ese aspecto del storytelling, o sea, como que mantener una línea, ¿no? No sé, Pau, no sé si digan algo de eso en el libro, que mantengas una sola línea y como que mandes un mensaje concreto en lugar de ramitas. A mí me pasa mucho, yo no sé. Pero bueno, yo te agradezco mucho por haberlo traído, es algo que yo tengo que trabajar personalmente. Y de hecho, me gusta mucho que lo hayas traído porque justamente el libro que yo voy a reseñar en 2 semanas, espérense, está muy conectado con este tema del storytelling. Pero ahí van a ver por qué les estoy diciendo que todo viene desde como yo me proyecto a mí mismo, ¿no? O sea, como la historia que me estoy contando yo a mí misma. Así es que no les voy a spoiler nada más espérense que en 2 semanas yo les voy a traer un libro que va a estar conectado con lo que les acaba de decir Pau. Y pues ya, no sé, si quieren decir algo más. Yo, sí tiene Ok. una estructura de decir así como, mira, esto es lo que yo te sugiero y cómo comienzas, cómo, así vienen como, son como 6 pasos, algo así que dice en el libro, ¿no? Y sí dice que hay que ser concretos, o sea, eso sí lo menciona, pero no es así como una receta de cocina, porque una historia puede ser desde prácticamente si tú observas una pintura renacentista, puedes fácilmente ver una historia, ¿no? Vas volando tu imaginación, vas conectando con las formas, con lo que significa en esa época X elemento, y todo lo que implica, ¿no? Eso puede ser una historia. Otro formato de historia, por ejemplo, puede ser la tradicional, que es la escrita. Otro, por ejemplo, puede ser algo que pasa de generación en generación, ¿no? Por ejemplo, en México tenemos mucho esas leyendas, ¿no? Que tal vez ahorita como que, tal vez ya con el cambio de plataformas más digitales, obviamente tenemos casi casi a La Llorona en TikTok o en YouTube o así, ¿no? Entonces, por eso decía él que hay que conectar emocionalmente con las historias y que eso nos va a ayudar también a influir en los demás. Entonces tiene muy cierto eso que dices, Aurora, de la historia que nos contamos muchas veces nosotros, eh, que en ocasiones nosotros tenemos un diálogo interno, entonces es con quien más hablamos, ¿no? A lo largo del día, en la noche, etcétera. Entonces, sí tiene que ver mucho eso, aunque también tiene que ver más así como cómo impactas y cómo puedes comunicar de una manera emocionante a otras personas. Entonces está súper padre. Y podemos encontrar, les digo, muchísimas historias, podemos incluso nosotros mismos crearlas, darle algo a nuestros personajes. Hay uno muy padre que en algún momento voy a reseñar, se llama El Camino del Héroe, me parece. Ese lo quiero leer y también habla de cómo vas como personaje y yendo por diferentes etapas, ¿no? Para lograr un objetivo, un resultado. Entonces creo que eso sería como lo básico de un storytelling, del arte de contar historias. Y pues es súper amplio y súper bonito. Entonces, léanlo, por favor, porque está muy bueno, ¿eh? Y aparte, les digo, el diseño editorial está muy bonito, entonces vale la pena tenerlo. Vienen así como, mira. Por ejemplo, aquí viene, ay, ¿esto qué es? No, sí, esta es la parte por ejemplo, de cómo contar una historia. Entonces aquí tiene todo el clímax, cómo inicias, cómo se solucionan las cosas. Entonces eso lo vemos en diferentes formatos, ¿no? En novelas, en narraciones,
incluso hasta en poesía, o sea, en fotografía, podemos encontrar muchísimos formatos de cómo contar una historia. Entonces, aquí la propuesta es utilizarla como herramienta, ya sea como dice Olis, como un profesional o también incluso para hacerlo de manera personal, ¿no? Para también como que cultivar esa parte de que no se pierda nuestra tradición oral, de que podamos incentivar también la creatividad en los que son más chavillos y que les gustan como que otro tipo de cosas, ¿no? O que ya le dicen así como que, Alexa, cuéntame un cuento, ¿no? O sea, si no, a ver, ¿y por qué no lo creas tú, ¿no? ¿Por qué no empiezas a observar y a ver otras cosas, ¿no? Entonces está súper padre. De verdad, fomentemos el storytelling. Oye, Pau, y yo nada más tengo una pregunta antes de cerrar. ¿Y tú desde tu experiencia, desde que leíste el libro y lo empezaste a implementar como herramienta, se te ha hecho sencillo incorporarlo o te parece que es que es cuestión de práctica o tú qué crees? Pues mira, al principio sí se me hizo así como que, híjole, ¿cómo le hacemos, no? Y muchas veces por el automático de que, pues uno se va así como que ya rápido sacar las cosas y todo. Hay veces que yo, por ejemplo, no lo llevo a cabo en todo momento, sino de vez en cuando. Por ejemplo, si hago algún tipo de presentación o algo así, pues sí digo, a ver, quiero contar una historia, pero ¿cómo le hago? Y de repente le empiezo a desarrollar o empiezo a buscar cosas y obviamente eso lleva tiempo, pero creo que aplicado a la estrategia es muy bueno. Entonces, ¿es fácil y sencillo? Tal vez no, porque depende del nivel de exigencia que quieras y depende también de lo que quiera comunicar la marca y de cuál sea tu objetivo en ese momento. Entonces, hay veces que sí se puede hacer y hay veces que sí de repente dices, bueno, ¿qué hago, no? Priorizo o me meto a la parte creativa, ¿no? Que me va a llevar más tiempo. Entonces, creo que es bastante padre, la verdad. O sea, no es fácil, lleva tiempo, lleva que nos empecemos a llenar de materia prima, que es la información, o de observar, ¿no? Nuestro alrededor o algo así, y empezar a ligar cosas que tal vez no estén conectadas para poder crear una historia súper bonita. Muy bien. Pues muchas gracias, Solis, muchas gracias, Pau, perdóname, muchas Ujú. gracias por traernos este libro, esta herramienta. Cuéntenos, por favor, si ustedes lo habían mencionado antes, lo habían escuchado antes, si sí, si no, si les parece que lo van a implementar. Y pues si tienen dudas, también déjenos aquí en los comentarios abajo, pues ahí, si, si Pau puede responder ahí las dudas que tengan sobre sobre esta herramienta, pues también bienvenidos. Y pues bueno, este fue un capítulo más de la magia del saber. No se pierdan nuestros próximos episodios porque es que venimos con todo, traemos un montón de reseñas. Así es que pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y hasta luego y buenas noches.